¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenides a uno más de los miércoles para la igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les doy la bienvenida. Y hoy fíjense que vamos a hablar de un tema serio, preocupante, que es el tema de la migración. Se dice que en este momento hay alrededor de 270 millones de personas migrantes en el mundo. De ellas, cerca del 50% son mujeres. Se habla de una feminización de la migración. Algo similar sucede con la migración que pasa por nuestro país, por México. Tanto la migración que viene de Centro y Sudamérica por la frontera sur, como nuestra propia migración que va hacia la frontera norte para llegar a los Estados Unidos. Esta migración para las mujeres es mucho más riesgosa que para sus compañeros varones. Se dice que 6 de cada 10 niñas y mujeres que pasan por el territorio mexicano son violadas. Imagínense el grado de violencia al que están sometidas. Por eso le dedicaremos la mesa de hoy al tema de la migración, pero sobre todo, cómo se cuenta la migración, cómo se narra la migración. Y para ello tenemos dos invitadas muy especiales. La primera, la periodista y cineasta mexicana Daniela Rea, que ha trabajado muchísimo sobre el tema de las migrantes en nuestro país. Y la segunda es una antropóloga colombiana, quizás la antropóloga más connotada en temas de género y violencia. Ella es María Victoria Uribe. Y moderará la mesa una queridísima colega española de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista, por supuesto, también en género. Ella es Carmen de la Guardia Herrero. Y yo, después de esto, me despido y me quedo escuchando esta interesantísima y tan importante conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Buenas tardes, en mi caso, buenos días para vosotros, para vosotres, para vosotras. Es un placer para mí coordinar la primera de las mesas de este foro, Narrativas y Migración, Periodismo, Crónica, Testimonios. Como ha dicho Sandra, vamos a tener a dos ponentes en la mesa, a María Victoria Uribe Alarcón, que va a hablar en primer lugar, y luego a Daniela Rea. Y después de las intervenciones breves abriremos un debate. Habíamos pensado en intervenciones en torno a unos 20 minutos. Empiezo con la semblanza de Victoria Uribe Alarcón, que es antropóloga, es historiadora, nacida en Bogotá, con un máster y un doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Es directora del fue directora del Instituto Colombiano, de Antropología e Historia desde el año 1994 al año 2005, profesora asociada del Instituto de Investigaciones Sociales y Culturales de la Universidad Javeriana, integrante del grupo Memoria Histórica, distinguida con la beca del Wissenschaft College Institute for Advanced Study de Berlín. Desde 2011 es profesora asociada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigación Colciencias. Esta tarde o esta mañana va a hablarnos sobre el tema Niñas a la intemperie, sobrevivencia femenina en Colombia. María Victoria, cuando quieras. Bueno, gracias Carmen. Les agradezco mucho la invitación a Sandra y estar con ustedes en este foro. Voy a contarles, yo no soy persona de hablar mucho rato, yo hablo corto, mis ponencias siempre son cortas. Voy a contarles una experiencia muy especial
que tuve con mujeres mayores de 80 años, que fueron niñas durante el periodo de la violencia en Colombia. Es decir, fueron niñas cuando ocurrió esa violencia tremenda, fratricida, que fue en los años, básicamente, años 50 y 60 del siglo pasado. Yo entrevisté a estas mujeres campesinas, ellas no son mujeres letradas, y las entrevisté, hice entrevistas muy largas con ellas, porque me interesaba mucho conocer sus vivencias de niñas, cómo habían vivido este periodo. Bueno, la violencia fue una compañera de infancia y un referente permanente para todos los que nacimos bajo ese signo en Colombia. Las fotografías, yo me crié literalmente con fotografías de primer plano en los principales periódicos de cadáveres desmembrados, de fotos que uno no toleraba mirar y que durante mucho tiempo estuvieron, digamos, en las primeras planas de los periódicos. No pretendo explicar un universo tan variado como es el universo femenino, pero sí quisiera referirme a las vivencias de algunas mujeres campesinas que fueron niñas durante la etapa más cruel de la guerra colombiana y que hoy en día son mujeres adultas mayores. Son 3 mujeres, básicamente, con las que yo trabajé. Sus vidas estuvieron inmersas en conflictos políticos y familiares que las obligaron a abandonar sus escasas pertenencias para desplazarse a lugares remotos con el fin de salvar sus vidas. Es decir, son sujeto de desplazamiento forzado, las 3. Son historias que nos permiten reconstruir y entender a partir de una perspectiva femenina lo que ha sido el universo fundamentalmente masculino de la guerra. Uno se pregunta, y en medio de tanta violencia, ¿cómo han vivido y sobrevivido las mujeres y los niños sometidos al imperio del terror? ¿Cómo lograron las mujeres sobreponerse al asesinato de sus maridos, hijos, padres y hermanos? ¿De qué manera la violencia en la que nacieron y crecieron contribuyó a moldear sus vidas? Con el fin de responder algunas de estas preguntas, entrevisté a varias mujeres que nunca habían hablado ante un micrófono, nunca habían narrado sus vidas, nunca habían relatado lo que les había sucedido. Intencionalmente evité trabajar con combatientes, con mujeres combatientes, porque me interesaba mucho el punto de vista de mujeres comunes y corrientes, es decir, mujeres que no estuvieron, digamos, inscritas en la guerra, pero que sí oyeron y sintieron pasar la violencia. Fue muy sorprendente porque ninguna de ellas había narrado su vida antes. Sin embargo, lo hicieron con muchísima lucidez y con un hilo cronológico. Es decir, son relatos que van de lo más antiguo a lo más reciente. Yo trabajo básicamente 2 autoras femeninas para esta investigación que hice con las mujeres mayores de 80 años, que fueron Adriana Cavarero, que es una filósofa italiana, y Hannah Arendt. Y ambas, tanto Adriana Cavarero como Hannah Arendt, consideran que lo que una persona es o fue solo se puede conocer a través de la historia de la cual es o ha sido protagonista. Todos somos seres factibles de ser narrados por otros. Y dice Cavarero que cada trayectoria vital mezcla intención y accidente, y que los pasos dados a lo largo de la vida dejan tras sí una figura que no necesariamente corresponde a o que muchas veces corresponde a una marca confusa, pero que algunas veces tiene unidad, cualquiera que ésta sea. El diseño es lo que permanece de esa trayectoria vital, y ese diseño se hace evidente cuando la persona cuenta su historia personal. La historia siempre aparece después de ocurridos los eventos. Se trata, por lo tanto, de un resultado imprevisible e incontrolable como la vida misma. Y la narración lo que hace es revelar el significado sin cometer el error de definirlo. Cavarero denomina paradoja de Ulises al hecho que tiene lugar cuando alguien conoce su propia historia a través del relato de un tercero. Ulises, al oír su propia historia contada por otro,
prorrumpe en llanto, no solo porque considera doloroso lo que está oyendo, sino porque cuando vivió lo que el otro está narrando, no había entendido aún lo que ello significaba. Estas mujeres campesinas con las cuales trabajé no tuvieron interlocutores, porque en la época en que ellas fueron niñas, no existían los necesarios espacios donde pudieran hablar de sus temas íntimos, de sus miedos y de sus preocupaciones o de sus ilusiones. Fueron niñas que nacieron en condiciones económicas precarias, que hicieron parte de estructuras familiares patriarcales en las cuales los roles de las mujeres estaban predeterminados. El peligro podía estar encarnado en un pariente machista y abusivo con el que tenían que convivir, o en los sonidos que anunciaban la llegada de gente con disposición a matar, o en los gritos partidistas monótonos y alicorados que se pronunciaban en las cantinas, o en una inscripción partidista que se heredaba de padres a hijos y a la que los integrantes del bando contrario despreciaban u odiaban. Todas las mujeres que yo entrevisté tuvieron que convivir con un pariente, con un hombre violento. En el caso de una de ellas, era un tío que se llamaba Adrigelio, que era bandolero liberal, y que hizo de la vida de esta mujer un infierno. No solamente porque se metía con ella, la manoseaba, posiblemente la violó, aunque ella no lo declaró en su entrevista, sino porque la utilizaba a ella cuando tenía 5 años para que fuera a los alrededores de la casa donde él vivía a inspeccionar si había cadáveres y le pedía que por favor trajera las armas de los muertos, se las trajera a él. Entonces, ella de niña, los recuerdos de ella de niña son unos recuerdos muy lacerantes, muy vinculados, digamos, a ese papel que le asignaba el tío. Sin embargo, estas mujeres que narran sus historias de vida tan accidentadas, tan duras, tan solas ellas, porque ellas no tenían interlocutores, las niñas. Los adultos no se tomaban la molestia de explicarles a las niñas qué era lo que estaba pasando, por qué había tantos muertos, por qué pasaban las cosas que pasaban. Los niños preguntaban, las niñas preguntaban, pero nadie les respondía, nadie les explicaba. Entonces, las niñas crecen solas y entre ellas. Y una de ellas, por ejemplo, crece con su hermanita. Su hermanita tiene 6 años y ella tiene 5. Y ellas dos todo el tiempo están juntas y comparten las vivencias sobre la violencia. Yo utilizo mucho, me inspiro mucho en el ángel de la historia de Walter Benjamin, porque es una figura muy patética, es una figura muy triste, es un ángel desolado que mira hacia atrás y ve las ruinas del pasado y sabe que no puede hacer nada, que no puede remediar lo que ha pasado, y al mismo tiempo es un ángel que lo impulsa el viento del progreso contra su voluntad. Y un poco las figuras de estas mujeres son para mí eso, son mujeres que miran hacia atrás, hacia el pasado, hacia las ruinas de sus propias vidas, no pueden remediarlas, son cosas que ellas vivieron, quisieran remediarlo, pero no hay nada que hacer. Y por otro lado, se ven arrastradas, digamos, por el viento de lo que Walter Benjamin llama el progreso. Estas mujeres, una de ellas es una rebuscadora, es decir, es una mujer que no tiene una profesión, nunca estudió, y ella se improvisa como peluquera, se improvisa como lectora de naipes, se improvisa de 1000 formas y sobrevive y pasa por una cantidad de vivencias muy duras, y ella sigue adelante. Algo que me llamó muchísimo la atención, porque no es una mujer que podamos decir traumatizada en el sentido en que lo dice el psicoanálisis, en el sentido de tener unas vivencias atrapadas que no ha logrado socializar, que no ha logrado
simbolizar y que regresan y regresan. No, estas mujeres, a pesar de las vivencias tan violentas, tienen la capacidad de incorporar esas vivencias en su vida cotidiana y seguir adelante con su vida. Y ahí viene, traigo a colación un concepto de la antropóloga hindú Devina Das, que al estudiar las violaciones masivas de mujeres en la partición entre India y Pakistán, ella acuñó un concepto que me parece muy brillante y muy interesante para, digamos, para analizar estos casos. Ella habla de conocimiento envenenado. Ella dice que estas mujeres que fueron violadas, no una, ni dos, ni 10, muchas veces, incorporan esas vivencias violentas y como si se hubieran tragado un veneno, pero ese veneno no las mata, ese veneno les permite seguir viviendo y entonces ellas viven con esas vivencias que las tienen ahí muy presentes, pero que al mismo tiempo no las paralizan. No, digamos, no, esas vivencias no les impiden a ellas seguir adelante con sus vidas. Entonces yo utilizo mucho, digamos, ese concepto de conocimiento envenenado y me parece muy útil para analizar todas estas vivencias de las mujeres que son desplazadas de manera violenta, que pierden sus pertenencias, que tienen que abandonar sus casas, que tienen que salir corriendo porque el terror las espanta. Bueno, en las narraciones de estas mujeres que son ya pues muy mayores, yo encontré algunas memorias traumáticas, pero también encontré memorias domesticadas y memorias acomodaticias y también memorias a medias y grandes silencios. Es decir, ellas callan lo que no quieren contar y lo que callan generalmente tiene que ver con la sexualidad. Lo que callan generalmente tiene que ver con los manoseos, el acoso y las violaciones. Algunas hablan de ello, pero de manera metafórica. De manera metafórica, nunca de manera directa. ¿Por qué me interesaba tanto el caso de estas mujeres y sus narraciones respecto a las vivencias que tuvieron como niñas? Porque los hombres, yo he trabajado casi siempre con hombres, he trabajado con perpetradores, con paramilitares, con homicidas. Generalmente me enfoco mucho en los perpetradores de la violencia, pero en este caso me interesaron mucho las mujeres porque la narración que hace una mujer de la guerra es muy diferente a la que hace un hombre. Un hombre, por lo general, al hablar de la guerra, habla de acontecimientos, habla de eventos específicos, habla de armas, habla de encuentros, habla de muertes. En cambio, las mujeres tienen una manera de narrar la guerra que es absolutamente interesante. Una de ellas, cuando yo le pregunté cuál había sido su vivencia de la guerra concretamente, ella me narró lo siguiente. Ella me dijo que ella tenía 3 niños muy chiquitos cuando la guerra, bebés, la menor tenía 2 años, 2 años, 4 años y 5 años tenían los hijos y estaban infestados de parásitos. Y ella, esto es en medio de los enfrentamientos y de los asesinatos, ella andaba buscando un purgante para purgar a sus niños y el único dispensario de drogas que había no le quiso dar purgante, porque eso lo habían guardado para otra gente y ella pierde a la bebé más pequeña, se muere. Y la descripción que hace ella de cómo los niños botan gusanos por las narices, por las orejas, esa es su descripción de la guerra. Esa a través del cuerpo de sus hijos. Es decir, lo que ella nos está narrando es su vivencia de la guerra, pero a través del cuerpo de sus hijos. Eso me pasó con las 3 mujeres. Metáforas e hipérboles. Es decir, utilizan metáforas, utilizan hipérboles para referirse a los eventos violentos.
Y eso es muy interesante y me parece que es bastante femenino. No sucede eso con los hombres. Los hombres hablan directamente de los acontecimientos, es más, se ufanan de los acontecimientos. Las mujeres tienen un relato eh, oblicuo, digamos. Estas niñas que vivieron la violencia son niñas eran niñas a la intemperie, eran niñas que no contaban, primero no podían estudiar, las escuelas estaban muy lejos, tenían que caminar, alguna tenía que caminar casi 30 kilómetros para acceder a la escuela más próxima. Entonces, ellas no van al colegio, o sea que no tienen espacios de sociabilidad, no tienen cómo encontrarse con otros niños y cómo construir una cultura infantil. Ellos trabajan desde que tienen 4 años, cargan el agua, los mandan los despiertan a las 4 de la mañana, tienen que cargar el agua, tienen que cortar la leña, tienen que ordeñar las vacas, tienen que poner a hacer queso, tienen que poner la leche para hacer el queso. Es decir, ese concepto burgués que tenemos normalmente nosotros, la gente privilegiada en las ciudades de la infancia, eso es un concepto totalmente inoperante cuando uno trabaja con mujeres campesinas. No hay infancia. Están vinculadas a las labores de trabajo desde niñas y no tienen juguetes, por ejemplo. Yo les pregunté por sus juguetes, no tienen juguetes, no tienen manera de recrear un mundo fantasioso, digamos, sino que tienen que estar todo el tiempo cumpliendo con unas labores que les asignan los padres. Obviamente son mujeres muy pobres o fueron niñas de familias muy pobres, vivían en casas de barro, casas de bareque, ubicadas en las veredas y veredas muy apartadas una casa de la otra. Como les digo, no tenían ningún tipo de roce social con otros niños y tenían que presenciar escenas terribles que mi pregunta siempre es, ¿y cómo procesan eso los niños y las niñas? ¿Cómo digieren? Por ejemplo, una de ellas me contó una escena que fue muy común en la violencia, que cuando llegaban los bandoleros del bando contrario a matar a la gente, si había mujeres embarazadas, normalmente les abrían el vientre, les sacaban el feto y les metían un gallo o una gallina o una piedra. Bueno, una de estas mujeres presenció, tenía 5 años, presenció una escena de estas. Y mi pregunta, y no tiene respuesta por ahora, es, ¿cómo haces para ser una niña de 5 años, presenciar una escena de esas, digerirla y seguir adelante? Es decir, ¿cómo le haces? De alguna manera le haces porque llegan a viejas, llegan a tener más de 80 años, son mujeres muy lúcidas, de alguna manera logran, digamos, vivir con esas imágenes. Yo creo que como son familias muy religiosas, Colombia es un país muy católico y los campesinos son muy católicos. Yo creo que la religión tiene un papel muy importante en toda esta violencia. En cuanto a resignación, en cuanto a aceptar las cosas sin preguntar demasiado. Es decir, ahí hay toda una pedagogía para que las niñas no pregunten, para que acepten lo que ven y naturalicen. Esa es la palabra fundamental, que yo no sé si en México funciona. No sé qué tan naturalizada está la violencia en México, pero en Colombia está totalmente naturalizada. Es como parte del clima. Hoy en día no, porque nosotros ya pasamos por 2 procesos, estamos en el segundo proceso de justicia transicional y hemos tenido la oportunidad de conocer una cantidad de verdades sobre la guerra en esos procesos de justicia transicional y hoy en día la violencia ya no es natural.
cada vez que matan un líder social, y los matan no diario, pero sí casi diario, la sociedad responde, la sociedad reclama. Pero en esta época de la violencia estaba totalmente naturalizada. Eso de, por ejemplo, una de ellas cuenta que el papá la mandaba a traer agua del pozo, y ella siempre que iba al pozo encontraba cuerpos ahí tirados, y que ella cuando regresaba le preguntaba al papá, papá, pero ¿por qué hay tantos muertos? Y el papá siempre le decía, han de volver, han de volver. Entonces ellas se crían con una violencia totalmente naturalizada. Es decir, no se cuestionan por qué pasa eso que pasa, y si se lo cuestionan no hay quien les responda. Entonces, digamos, un poco ese es me parece a mí el abismo, ¿no? El abismo en las vivencias infantiles de todas estas mujeres, la imposibilidad de encontrar respuestas. Entonces crecen sin respuestas. Simplemente se tragan toda esa violencia, la incorporan en sus vidas y siguen adelante. Para terminar, fue extraordinario hablar con ellas. Fue extraordinario conocer sus vidas de cerca, y constatar esa capacidad femenina de sobreponerse y de seguir adelante. Y ese es el caso de las tres mujeres. Las tres mujeres sobrevivieron bien, fueron madres, tuvieron hijos, y hoy en día son mujeres muy lúcidas y mujeres, yo diría, tranquilas. Entonces es toda una paradoja, ¿no? Es toda una paradoja porque pasaron por situaciones muy violentas, que uno no se explica realmente cómo pudieron superarlas. Y hasta ahí dejo mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Victoria. Ha sido una intervención de un inmenso interés, pero también muy impactante. Y efectivamente ahí hay una paradoja inmensa de la que podremos hablar después, muy, muy interesante. La siguiente intervención es de Daniela Rea. Daniela Rea es periodista mexicana y editora en pie de página, autora de los libros Nadie les pidió perdón y La tropa porque mata a un soldado. Dirigió el documental del que nos hablaba antes Sandra, No sucumbió la eternidad, en el año 17. Se especializa en violencia de Estado y su impacto social. Daniela nos va a hablar sobre los migrantes activan caminos. Bienvenida. Daniela, Buenos días a todas. Muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación, por la posibilidad de conversar aquí, que siempre es un gusto, pero hoy particularmente lo es más porque yo soy muy fan del trabajo de María Victoria, y si estuviéramos presencialmente le pediría que me autografíe este libro, el de Hilando Fino. Ahí, por ahí, bueno, es que mi filtro ahí que... Daniela, yo te lo firmo desde aquí, te lo estoy firmando, ¿ah? Este libro, porque este libro para mí ha sido muy fundamental en mi oficio como reportera, sobre todo en la posibilidad de cómo escuchar los relatos, ¿no? Que además es parte de lo que nos acaba de compartir en esta mañana María, y decirte, María, que el libro que no tengo aquí, pero que acabamos de publicar, que se llama Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, que es un libro que editamos en pie de página, que busca contar estos años de violencia estatal desde el cuerpo de las mujeres. Tuvo muchas tuvo influencias, entre ellas el trabajo de Svetlana Alexievich, el trabajo que se hizo en una comisión de la verdad en Colombia. Bueno, no era necesariamente una comisión de la verdad, pero fue un ejercicio de trabajo de memoria de 100 mujeres que habían vivido el conflicto, que es un documento además muy precioso porque están los testimonios, pero además está el proceso, la metodología de cómo se fueron recuperando estos testimonios por mujeres de las mismas comunidades, y está tu trabajo. ¿Me repites el nombre del libro, Daniela, por favor? Mira, no recuerdo, pero es un... No, el tuyo. Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra. Ok, gracias. Y bueno,
en ese libro que tenía esa influencia de Svetlana Alexievich, lo que acabo de comentar del trabajo de testimonios de mujeres de Colombia y el tuyo en particular, tu trabajo en particular, este libro de Hilando Fino, Voces Femeninas en la Violencia, nos ayudó mucho como para pensar por qué es importante contarnos estos horrores, ¿no? O estas historias, o estos años, o estas experiencias desde el cuerpo de las mujeres, desde la experiencia de las mujeres, y por qué eso cambia completamente la narrativa y nos ilumina espacios que no estamos mirando cuando hablamos desde otros lugares, ¿no? Yo recuerdo en particular una experiencia que tú cuentas aquí, que para mí fue como fundamental para guiar el trabajo de edición en el libro de Ya no somos las mismas, y es qué pasa cuando estas historias son contadas por mujeres, ¿no? ¿Qué pasa si contamos la experiencia del conflicto desde los hombres? Pues lo que tenemos son relatos heroicos, ¿no? De los ganadores, los perdedores, los señores de la guerra. En cambio, si contamos esta historia desde el relato de las mujeres, lo que tenemos es la historia de una mujer que camina con su hijo que está siendo desplazada de manera forzada por el conflicto y que va cargando a un hijo moribundo, ¿no? Y ese ejemplo que tú planteas en ese libro, María, me parece que fue como así, como correr las cortinas, ¿no? Del mundo y decir todo lo que podemos iluminar de nuestras historias, de nuestra experiencia, escuchando desde los cuerpos de las mujeres. Y pues en ese sentido, muchas gracias, María, por tu trabajo. Somos un grupo de periodistas que estamos muy agradecidas porque nos ayudó también, nos acompañó a hacer nuestro trabajo, y pues muchas gracias también por la invitación, porque estoy aquí ya de súper fan, que escucharte ha sido casi como, bueno, no, ha sido una cátedra en vivo. Así que también me quedo como un poco, ¿y ahora qué digo? Y me gustaría como plantear algunas cosas que empecé a pensar ahorita mientras te escuchaba, María, ¿no? Y voy a hacer un poco de caso omiso de lo que había pensado en preparar, porque no quiero perder la oportunidad de compartir, sobre todo dudas contigo. Bueno, es muy interesante, planteas, María, como dices que ninguna narró su vida antes, ¿no? De las mujeres con las que tú trabajaste. Y eso me hace pensar en como que mientras te escuchaba con eso, ¿no? Ninguna narró su vida antes, encontré memorias domesticadas, acomediaticias y silencios. Eso me hace pensar y me puso a pensar en cuál es el papel que puede hacer, o sea, qué es lo que el periodismo puede aportar para que estas historias, ¿no? Que no habían sido antes contadas o que se encuentran en esa combinación de relatos domesticados por fuera, pero a veces también por dentro, acomodados o en esos silencios, para que esos relatos puedan tener un lugar, ¿no? Nuestro trabajo como periodistas justamente es abrir espacios para que estas voces sean escuchadas, ¿no? O uno de nuestros muchos oficios como periodistas. Y yo pensaba, escuchándote, como de qué manera podemos hacerlo de la mejor manera, ¿no? O cuáles serían las condiciones que necesitamos para que estos relatos se puedan escuchar de una mejor manera. ¿Para qué tiene el periodismo que aportar para ello, ¿no? ¿Qué tiene el periodismo que ofrecer? Y bueno, más o menos estaba pensando en que creo que mucho del trabajo recientemente en México, bueno, en los últimos años en México, empecé a sentir un agotamiento a lo que era el periodismo testimonial, ¿no? Como que de repente, por el horror de la violencia, empezamos como periodistas, a contar muchos los testimonios de estas violencias, ¿no? En parte porque nos íbamos a acercar a esos lugares y en parte porque las mismas personas que fueron víctimas de esa violencia salían a las carreteras, llegaron y se plantaron frente a los edificios gubernamentales para decir, nos tienen que escuchar, ¿no? Y pareciera ser que la disposición social y política y a veces también periodística para escuchar estos relatos se agotó muy pronto, ¿no? Como que nos cansamos de escuchar las historias, de alguna forma sentimos que una historia de desaparición era la misma historia de desaparición que habíamos escuchado 10 años antes o 3 años antes, y creo que empezó a perder como un poco de impulso el periodismo testimonial. Y escuchándote
y aprovechando como todas las cosas, ideas que están como medio girando aquí, orbitando alrededor de todas nosotras, pienso que me gustaría hacer una reivindicación de ese periodismo testimonial, ¿no? Y una de las razones por la que creo que es importante hacer una reivindicación de ese periodismo es por lo que tú nos mostraste en ese libro, ¿no? Y lo que nos acabas de compartir ahorita. Esos relatos nos ayudan a iluminar experiencias y lugares del mundo que probablemente no habíamos escuchado y no habíamos conocido antes, ¿no? Y creo que justo en esa urgencia o en este momento en el que estamos cada vez más en nuestros mismados, en nuestras propias realidades, en nuestras pantallas, en lo que podemos ver detrás de nuestras ventanas, es imperioso que podamos escuchar esos testimonios que nos abran realidades que no estamos compartiendo, que no estamos, que no estamos como teniendo interés en ellas, ¿no? Y creo también que este constante acercarnos a las personas, y además creo que caemos en el error de sentir que ya escuchamos y que ya entendimos una historia cuando vamos en la historia 325 de la desaparición, ¿no? Y me parece que al contrario, escuchar con atención estos relatos nos van ayudando no solo de alguna forma encontrar patrones, pero también de alguna forma encontrar anomalías, ¿no? Y esas anomalías nos abren otros caminos de búsqueda. Entonces, me parece que, o no anomalías, sino cosas que no son patrones, ¿no? Como lo contrario a un patrón. Y creo que en ese sentido, por eso es importante seguir escuchando sus relatos también, ¿no? También creo que es importante seguir, ¿no? Seguir teniendo curiosidad y escucha a estos relatos de quienes han sido víctimas de violencia, porque como periodistas, y esto es algo que he aprendido en los últimos años y de lo que he sido un poco más consciente, nuestros marcos éticos se construyen en la medida en la que nosotros estamos teniendo interlocución con estas personas que nos van diciendo cómo sí quieren ser escuchadas, cómo no quieren ser escuchadas, que nos van poniendo límites, que nos van diciendo, no sé, las formas, pues, ¿no? Nos van enseñando pues sí, con la disposición de tener encuentros con nosotras. Recuerdo que uno de los textos que escribimos en ese libro de Ya no somos las mismas, de aquí sigue la guerra, es un texto que habla sobre las mujeres que buscan a sus desaparecidos en fosas y las antropólogas que acompañan, ¿no? Y una de las antropólogas que entrevistamos, que es Carolina Robledo, ella nos decía que alguna vez presentó una exposición súper interesante sobre su trabajo de campo y en algún momento puso el término la basurización de los cuerpos, ¿no? Y que es un término que en espacios académicos tiene mucho sentido, pero que al finalizar la presentación se acercó una mamá y le dijo, oiga, de alguna forma le dijo, yo sé que lo que hacen con ellos es terrible, yo sé que lo que hacen con ellos es convertirlos en basura, pero es muy fuerte esa palabra, ¿no? Para nosotros no son basura, para nosotros son nuestros hijos, ¿no? Y ese lo retomo como un ejemplo de cómo estas relaciones constantes con estas personas son justo lo que nos permiten ir trazando un marco ético vivo y en constante aprendizaje que nos permita cada vez más como darnos alguna explicación de los tiempos que estamos viviendo. Y cuando planteabas, María, ninguna narró su vida antes, y estas memorias que estaban domesticadas, acomodaticias y silenciadas, recordé algo que es una idea que a mí me ha inquietado, como sobre todo creo que este último año he estado pensando mucho en eso, y que tiene que ver con el qué se necesita para que nazca una voz, ¿no? Para que se enuncie una voz. Y en ese sentido, nuestro trabajo como periodistas, ¿qué tiene que hacer para ello? Y pensaba en eso porque si bien una de las cosas que se necesitan es prestar la escucha, ¿no? ¿Cómo tendría que ser esta escucha, ¿no? Para que una voz pueda como enunciarse. Y pensaba como también que otras cosas pueden ser para que esta voz nazca. Pensaba en ese silencio que de alguna forma tú también nombrabas, María, pensaba en esa escucha y pensaba en esa curiosidad. Entonces siento que de alguna forma lo que el periodismo puede aportar para que estas voces, o para abrir espacio a estas voces y que estas voces puedan ser escuchadas,
es una combinación entre esa escucha, entre ese silencio y entre una curiosidad genuina por saber sobre sus vidas, ¿no? Por saber sobre la experiencia y la forma en la que esas personas están habitando el mundo. Y probablemente y ojalá en esos encuentros poder construir significados, ¿no? Poder que ese encuentro entre nosotras como periodistas y las personas con las que estamos teniendo interlocución puedan aportar o ese encuentro pueda posibilitar la construcción de un significado. Pienso en que las personas que nunca antes habían narrado su vida, como si es posible que nuestro acercamiento pueda ayudar a que se construyan significados, ¿no? O sea, que nuestra oreja pueda ayudarles también a eso, pueda ser como un espacio de regalo de esos, que posibilita ese encuentro. Y bueno, un significado para sus propias experiencias, pero también para la forma en la que nosotras estamos entendiendo el mundo y compartiéndolo con nuestro trabajo periodístico. Y bueno, me gustaría como dejar aquí, porque creo que vamos pocas de tiempo y no sé si vaya a haber preguntas también de quienes nos están escuchando o algunas interpelaciones. Y pues eso, me quedo muy agradecida y muy emocionada. Gracias. Voy a buscar tu libro. ¿Lo consigo por internet? ¿Tú crees el libro? ¿El tuyo? El libro se llama Ya no somos las mismas, y aquí sigue la... Es editado por mí, pero somos como 10 compañeras, bueno, como 20 compañeras entre una ilustradora, Alejandra Saavedra, fotógrafas y compañeras escritoras. Algunas son periodistas, otras son antropólogas, otras son poetas, otras son ensayistas. Ya. Ok, lo voy a buscar. Una cosita, en un par de meses va a salir un libro, se los voy a recomendar. Ahí les pongo en el chat. Se llama La violencia y su sombra, reflexiones desde Colombia y México. Hay unos artículos, no es comparativo, no es comparando la violencia de Colombia con la de México, sino son reflexiones de antropólogos y filósofos mexicanos y antropólogos y filósofos colombianos sobre el tema de la violencia vista desde muchos ángulos. Debe estar saliendo, es de la UAM, es coedición entre la UAM y la Universidad del Rosario de Colombia. Se las recomiendo porque es gente joven reflexionando sobre este problema de la violencia que en México me parece a mí, Daniela, yo no sé si qué me dirás tú, pero a mí me parece que en México la violencia ha estado, es a cargo de los periodistas. Son los periodistas los que le ponen la cara a la violencia. Las ciencias sociales, muy poco me parece a mí. Fíjate que eso es interesante porque cuando empezaron como de manera más contundente esta violencia hace ya más de una década, recuerdo mucho el momento en el que, o sea, creo que nosotros como reporteros, y pienso más en los reporteros que viven en las zonas, y no en la Ciudad de México, sino en los estados, en el resto de los estados del país, que ellos como que de cubrir problemas vecinales o problemas municipales o la nota roja, empezaron a cubrir sin quizá tener idea de qué estaba pasando, como nos pasó a todos, esta violencia, ¿no? Y entonces el periodismo, por su ejercicio mismo del registro cotidiano, empezó a hacer esta documentación. Y recuerdo que en algún momento Lolita Bosch, que es una escritora catalana, convocó a varias personas, entre escritores y periodistas, como a reflexionar. Y uno de los reclamos que ella hacía era, ¿dónde estaba la academia, no? O sea, y era algo que hacía tanto, o sea, creo que ella también de alguna forma es académica, entonces era un reclamo que hacía como a su propio gremio, ¿no? ¿Dónde está la academia? Porque ha tardado en reaccionar. Yo creo que tiene que ver también pues con la dinámica normal de los oficios, ¿no? Nuestro oficio es así como muy urgente, cotidiano, y también creo que si bien en un inicio tardó la academia, con el tiempo empezó a construir, no sé, como ideas, reflexiones y marcos teóricos que a nosotros como periodistas en estos momentos nos están siendo muy útiles para darle sentido a todas esas cosas que vemos de manera cotidiana, ¿no? Sobre todo, por ejemplo,
los crímenes de desaparición es muy claro cómo el trabajo de las antropólogas, de las sociólogas, de las arqueólogas, de las psicólogas están abonando con la construcción de una teoría que a nosotros nos permite como un andamiaje en donde colocar el trabajo. Qué Eso bueno. es algo que agradecemos mucho. Lo que sí también creo es que no sé si en esta cosa de la cerrazón tradicional de las academias ha hecho falta como mayor o sea, sí, como abrirse al montón de cosas que se necesitan. A mí me da curiosidad cuando a veces voy a alguna universidad a platicarlos con estudiantes, siempre dicen, ¿y qué podemos hacer los estudiantes para esto? ¿No? Y yo así, ¿de dónde está como el grupo de pasantes de derecho organizándose para ayudar a las familias a sacar copias de sus expedientes o a escribir el amparo o a ayudarles a leer el expediente para que sepan qué está haciendo el Ministerio Público, ¿no? ¿Dónde está el grupo de estudiantes de, no sé, pedagogía que estén así como que organizando grupos para acompañar y aunque sea cuidar a los hijos, y aunque sea cuidar a los hijos de las mamás que están buscando a sus, no sé, o a los nietos de las abuelas que están buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, mientras las abuelas andan haciendo diligencias ministeriales, me imaginaba así como el grupo de estudiantes de pedagogía o de pasantes de pedagogía acompañando a esos niños, ¿no? No sé, ayudándoles a hacer las tareas, contándoles un cuento. Entonces creo que también eso ha hecho falta. Con el tiempo me he dado cuenta que sí son espacios que existen, pero que hace falta como abrir toda esa capacidad dentro de todo ese conocimiento y toda esa experiencia dentro de la academia para responder pues a las necesidades que hay. Sí. Muy bien este diálogo que ya tenemos abierto. Daniela, muy interesante lo que has planteado. Yo quería trasladaros algunas preguntas que están llegando por el canal de YouTube. Tenéis una pregunta, María, es para ti, de Karin Crinos, que nos pregunta en qué consiste su labor con los hombres perpetradores de violencia. ¿Existe bibliografía sobre estos hombres perpetradores de la violencia? Esa es la pregunta que ha llegado, tal cual. Uy, yo he escrito muchos libros y artículos sobre la mentalidad del asesino. A ver, lo que pasa es que tocaría que nos pusiéramos en contacto vía correo electrónico para pasarte algunos artículos. A mí lo que me interesa es la mentalidad del perpetrador, el manejo que hace del bien y el mal que lleva por dentro, es decir, cómo el perpetrador logra ser buen padre, logra ser buen católico, va a misa, bautiza a sus hijos y es un asesino inclemente, ¿no? Esa doble condición. Y lo he estudiado mucho, llevo muchos años estudiando eso, pero pues si podemos, a ver, Karin, te voy a poner aquí en el chat mi correo electrónico y nos ponemos en contacto, se me ocurre. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta también para María, que es de Carmen Perilli, colombiana, y pregunta, me queda la inquietud sobre el juego que va más allá de los juguetes. ¿Acá no había ninguna forma de juego? ¿Me la repites, Carmen? Sí, lo que pregunta literalmente es, me queda la inquietud sobre el juego que va más allá de los juguetes. Yo creo que tiene que ver con aquella parte de tu intervención donde decías que las mujeres que estaban testimoniando ya de ancianas en esa niñez no tuvieron juguetes, no había juguetes. Sí. La de Colombia, no había ninguna forma de juego, aunque fuera sin juguetes. Sí, en el caso de las mujeres con las que yo trabajé, no. Ellas se involucran como fuerza laboral desde niñitas, hacen parte, digamos, de todas las actividades de la casa y no tienen, seguramente
tienen algunos juguetes hechos por ellas mismas y hechos con trapos y con palitos y cosas de esas. Pero yo les pregunté, porque me interesaba mucho si había o no había juguetes, y por lo menos con las que yo trabajé no había juguetes. Tenían mascotas, tenían perros, tenían gatos, pero así que digamos un juguete, una muñeca, no sé, un carrito, no, dicen que no, que realmente desde muy niñas estaban haciendo labores muy duras. Entonces, sí, no hay tiempo para la infancia, para recrear, digamos, eh, lo que nosotros llamamos la infancia, ¿no? Sí, es que sí. Yo te quería preguntar, antes de pasar a preguntar a Daniela, a mí me interesa muchísimo que fueran mujeres mayores, me interesa muchísimo que fueran mujeres, que los testimonios fueran de mujeres, pero también me interesa mucho la edad. Yo trabajo con exiliadas mayores, siempre trabajo con testimonios y me interesa además esa última etapa de las vidas, no tanto el testimonio desde ese presente en el que narran hacia el pasado, sino en sí ese presente en el que narran, ¿no? Entonces tú dices que las veías mujeres, bueno, que habían sabido trascender y seguir adelante y allí, de hecho, grandes supervivientes porque han llegado a una edad muy adulta, ¿no? Pero de alguna manera hablarías en esos testimonios de esa vejez, no solo de esa niñez, acabarías, ¿no?, el recorrido en su vejez. ¿Alguna conclusión? ¿Ellas concluían o de alguna manera Sí. narraban? Sí, me interesa mucho esa parte, María. Sí, sí, claro que sí, porque es que los relatos son cronológicos y claro, yo los centro mucho en la infancia, pero ellas se vienen hasta el presente. Sí, una de ellas muy politizada, es comunista y es miembro del Partido Comunista y es una mujer que tiene un ideario político. eh, y la otra no, la otra es totalmente apolítica y es una rebuscadora que siempre se improvisó a sí misma. Sí, ellas llegan hasta la vejez y eh, y se quejan, sobre todo la que es comunista, la que es politizada, se queja del abandono absoluto en que el Estado los tiene, que no tienen pensión, que no tienen ningún apoyo de ningún tipo. Sí, hay una queja muy profunda hacia el Estado. Y de la otra no tanto, la otra se queja más bien de estar vieja, de ya no poder hacer ciertas cosas. Ella sembraba, por ejemplo, ella personalmente echaba asadón y ella sembraba, ella se queja de que ya no puede porque ya necesita que alguien le ayude. ¿Sí me entiendes? O sea, una habla muy de su condición física como mujer ya vieja y la otra está todo el tiempo reclamándole al Estado algo que el Estado nunca hizo. Sí, hablan de sus vejeces. Ahora, yo diría que en medio de todo ambas son vejeces tranquilas, en el sentido de una mujer que se puede sentar a relatar su vida de esa manera tan consistente, no es una mujer perturbada, ¿me entiendes? No es una mujer que logró sobrevivir. Como dices tú, Carmen, son sobrevivientes. Sí, eso lo has transmitido cuando lo has contado, ¿no? Ese espacio de tranquilidad, de mirada tranquila hacia el pasado, están ahí, han llegado ahí. Esa parte me ha interesado mucho. ¿Tenemos alguna reflexión, algún comentario más para Daniela? Que no sé si en este momento a lo mejor está, aquí estás, Daniela. Nos dicen que, literalmente te leo, estamos buscando que la cadena... Perdón, se me cortó y no estoy escuchando a Carmen. No, Y es mi conexión. Carmen, no te escuchamos, Carmen. A ver. Carmen. Bueno, mientras Carmen llega, transmito esa pregunta que aquí la tenemos. Si les parece, Daniela,
Esto es, dice, estamos buscando que la academia escuche justamente lo que pasa afuera. Nos importa muchísimo el trabajo del periodismo narrativo. Y aquí ya viene mi intervención directa, Sí. que es que, Carmen, ¿estás ahí? Sí, ya he vuelto, es que me he quedado sin Ya. internet, me he quedado sin internet. No sé si Daniela, no sé dónde me habéis dejado de escuchar, dónde he desaparecido, o si he leído. Cuando ibas a plantear la pregunta, no importa, cuando ibas a plantear la pregunta y ya se la comenté y simplemente meto mi cuchara un momento ya que estoy aquí, porque la idea sería que queremos invitarlas. Miren, yo quiero que las dos me firmen sus libros. Aquí tengo ambos libros porque soy fan de las dos y por eso yo no sabía que aquí Daniela también era fan del libro de María Victoria. Armé la mesa porque sentí que había afinidad, o armamos la mesa porque sentimos que había afinidad entre ambas, pero me da mucho gusto saberlo. Y la idea es que queremos organizar, y esto lo digo, me voy a callar, queremos organizar talleres justamente, Daniela, con ustedes, con las autoras del libro y por supuesto con María Victoria, para que sobre todo los jóvenes, las y los estudiantes de la UNAM, que es mi lugar de trabajo y que en este momento, ustedes lo saben bien, está muy sacudida por temas de violencia hacia las mujeres, que impiden un poco mirar hacia afuera porque sienten mucha presión dentro, aunque sabemos que esa violencia dentro responde en gran medida a la violencia que se vive fuera también. Finalmente este patriarcado extractivista y depredador es el mismo. Pero bueno, simplemente para dejarlo apuntado ahí, que se trata de crear nuevos caminos en que la academia, las activistas, las artistas, finalmente logremos trabajar juntas, ¿no? Que me parece fundamental y ahí lo dejo porque son ustedes las que corresponde que sigan, chicas. Con la pregunta, muchas gracias. A mí me encantaría, Sandra, porque creo que es una alimentación mutua, ¿no? Y me encanta siempre retomar las palabras que le escuché a una amiga antropóloga, Valentina Glöckner, que trabaja justo con infancias migrantes, que dice esto de nunca pensamos solas, ¿no? Entonces, en la medida en la que conversamos con más personas, no sé, como que le salen ramitas a nuestro frijolito ahí que está en el algodón. Le entra oxígeno al frijolito. Sí. Y creo que sí es necesario, o sea, es necesario porque necesitamos la energía, el ímpetu, la furia, la curiosidad de las personas más jóvenes, de las estudiantes, y creo que también nuestra experiencia les puede ayudar mucho, ¿no? Y también necesitamos esa, no sé, yo le llamaría como sensible racionalidad de la academia que nos ayude a construir estos espacios donde colocar lo que encontramos en campo, ¿no? Yo el año pasado trabajé mucho en campo con otra amiga antropóloga, Marina Azagua, que tiene también un libro que les recomiendo mucho que se llama Retrato Involuntario. Y creo que fue una experiencia muy bonita en el sentido de que nos nutríamos, ¿no? A ella le daba confianza, digamos, que mi experiencia en el terreno y a mí me daba mucha seguridad su capacidad analítica de lo que veíamos en el terreno, ¿no? Entonces creo que hay comunidades, se están formando comunidades muy interesantes en estas combinaciones. Pues Sandra, tienes que hacer la reunión, ya quedaste comprometida para que nos juntemos, sí, a pensar entre todas. Sin duda lo haremos, lo estamos empezando a hacer ahora a través de estos medios y seguiremos haciéndolo en cuanto podamos juntarnos y seguir conversando en persona o así, todo, y conversando también a través de los textos y demás, que eso les quiero contar que van a estar, perdón Carmen, pero que van a estar en nuestro sitio web, entonces lo que quieran compartir de textos, de videos, de experiencias
será una manera de alimentar también a esta comunidad muy diversa que está creciendo en torno al sitio web que se llama géneroinmigración.org y que estamos inaugurando hoy junto con el foro, pero que la idea es que sirva para todo eso. Así que, por supuesto, yo comprometidísima y feliz de poder tenerlas cerca a las 3. Ujú. ¿Alguna pregunta más? No sé si ha llegado. Es que he perdido el chat. Sí, aquí las Me ha vaciado, ¿sabes, Sandra? O sea que al echarme internet solo me aparece un agradecimiento enorme de Karin Chirinos para todos, que está encantada, pero no he perdido las preguntas anteriores porque se ha borrado al irme y volver a entrar. Ahí está. ¿Te llegaron ahora? Por el chat no, ¿verdad? Ahora, sí, por sí, tu WhatsApp. ya está, ya estoy, gracias. Tenemos otra pregunta de Abraham García, que nos dice, ¿es cierto que la academia es un espacio donde hablar de la violencia de género es aún un tema ignorado, incluso prohibido? ¿Se debe al control misógino y machista que aún domina esta esfera? En ese sentido, también Mimbalov Fernández comenta desde sus experiencias y pregunta cómo se construiría un periodismo con enfoque de género, derechos humanos e intercultural que cuide y repare las vivencias de las mujeres. No sé si Daniela, María, cualquiera de las dos. No, Daniela, porque es sobre el periodismo. Sí, esto pienso yo, Daniela. Híjole, creo que de las cosas que más difíciles me ha tocado trabajar como periodista ha sido justo la violencia de género, y creo que una de las razones es porque, a diferencia de otras violencias en donde, en donde es sencillo de alguna forma posicionarse sin tantos filtros, creo que en las coberturas de violencias de género es inevitable que nos posicionemos desde nuestras propias experiencias, que implican las violencias sufridas, las violencias calladas, los afectos a compañeros que han sido acosadores y violentadores, y eso es, en mi experiencia, eso ha sido muy difícil, ¿no? Ha sido como, o sea, la postura es clara, no queremos violencia contra mujeres, y eso me parece, o sea, y eso es, o sea, ahí no hay disputa, pues, ¿no? Pero sí siento así como que en el cuerpo muchas dudas y muchos titubeos, porque ahí, más que en otros espacios, está nuestra experiencia de lleno, ¿no? Y están nuestros afectos de lleno. Y pues no es sencillo. Alguna vez cuando fue el Me Too, o sea, cuando empezamos a escuchar los relatos y las denuncias del Me Too el año pasado, yo me sentía con mucho miedo a hablar de manera abierta y pública sobre mi posición, porque no me sentía segura de tomar una posición, no en cuanto a esta grande certeza que es no más violencia contra mujeres, sino contra todas las cositas que hay debajo, ¿no? Todas las capas, todas las grisuras, todas las dudas. Y alguna vez como que lo platicaba con otra compañera psicóloga que ha acompañado muchas experiencias de violencia criminal y estatal, y coincidíamos en eso, ¿no? En que esto nos puso, o sea, yo siento como que sentíamos el cuerpo como que tirado para un montón de lados, ¿no? Y yo no sé si eso sea, o sea, en mi experiencia esa es una de las cosas que hace compleja, o sea, complejos y difíciles estos acercamientos desde las mujeres, ¿no? Pensándolo como nosotras mismas, porque estamos reporteando o trabajando casos en donde, que también, o bueno, crímenes que de alguna u otra forma nos han cruzado, ¿no? Y pues eso no es sencillo, porque en ese sentido también a veces escuchamos historias que nos duelen o que nos enojan porque tienen que ver con nuestra propia historia, ¿no? No sé, eso es, la verdad es que me da mucha cosa como hablar en voz alta de todo esto, porque
porque insisto, ahí están nuestros afectos y nuestras contradicciones también, ¿no? Y eso me quedo tartamudeante, más bien, en esta parte. Sí, sí. Yo me voy a tener que retirar, Sandra, Carmen y Daniela. Me quisiera despedir antes de irme y agradecerles muchísimo la invitación. Y por favor, Daniela, sigamos en contacto, ¿sí? Por favor, Sí. yo lo agradezco. Y muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, María Gracias, Victoria. María Un placer, No, a un ustedes, placer a de tu ustedes. parte, de verdad. Sandra, seguimos en contacto por el chat. Claro que sí, un honor haberte escuchado. Mil gracias. No, Mil gracias. a ustedes muchas gracias. Daniela, Daniela, había una preguntita más y así vamos cerrando ya la mesa, pero teníamos una pregunta más. ¿Sobre qué punto creen que se comparen las experiencias mexicanas y colombianas en el periodismo, además de los feminicidios? ¿Qué otros puntos de contacto pueden tener? Las experiencias mexicanas, sí. Y colombianas en el periodismo, en la manera de narrar la violencia. Bueno, yo creo que para nosotras como periodistas en México la experiencia colombiana fue fundamental. Yo me acuerdo mucho que en el 2007, 2008, cuando empezábamos con la red de periodistas de a pie, a la que convocan compañeras como Marcela Turati, Elia Baltazar, Telma Gómez, Mago Torres, Daniela Pastrana, en realidad justo empezábamos con estas dudas, ¿no? ¿Cómo entrevistamos a niños que fueron que quedaron huérfanos, o cómo entrevistamos a las viudas? Y para nosotros el trabajo en Colombia fue nuestra primera escuela, ¿no? En ese espacio de la red de periodistas de a pie se nos acercó el trabajo que había hecho una periodista que en ese entonces era corresponsal del País, Pilar, que había hecho un trabajo como fundamental con la escucha hacia los niños, una escucha no adultocéntrica y no revictimizante. Y también el trabajo que había hecho otra defensora de derechos humanos, Diana, que en ese entonces trabajaba con la ONU, si no me equivoco. Y yo creo que después de esas grandes lecciones, pasamos como al estereotipo de México se está colombianizando, ¿no? Y después fue Colombia se está mexicanizando, ¿no? Y entonces, creo que estas son posiciones como que caricaturizan en realidad experiencias bien complejas, ¿no? A mí me parece que es importante, quizá más que encontrar similitudes y diferencias así, en esto es igual y en esto es distinto, creo que es importante como ver en qué cosas nos espejeamos o en qué cosas resonamos, ¿no? Para mí todo el proceso de paz y de Comisión de la Verdad en Colombia ha tenido cosas muy gratas, como ver la posibilidad de que se puedan encontrar a personas desaparecidas, pero por otro lado ha dejado cosas que me generan mucho conflicto, que tiene que ver con qué vamos a hacer con los perpetradores, ¿no? Eso ha generado disputas fuertes en Colombia, también ha habido, porque no es una pregunta fácil, no es una pregunta a la que todos querramos entrarle como con honestidad, pues, ¿no? Y creo que también qué tan posible es la reinserción o de qué estamos hablando cuando estamos hablando de reinserción, ¿no? O sea, todas esas cosas me parece que son experiencias en las que hay que espejearnos, ¿no? O sea, más que decir si México se está colombianizando o viceversa, como mantener una conversación constante, porque sin duda podemos aprender. Me da la impresión, y ya es algo que no conozco, pero es solo una impresión, de que aquí tenemos desde hace muchos años asesinatos de defensores como de una manera tan abrumadora, ¿no? Y siento, y no sé si sea un desconocimiento de lo que está pasando allá, pero que en Colombia fue algo que se empezó al menos a reportear hacia afuera después. Y creo que esto tuvo que ver con el momento de los procesos de memoria y de paz y de repartición o regreso de territorios a las personas que fueron desplazadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay otro punto en común en el que habría que conversar, y quizá también podemos pensar eso hacia otros lugares. Digo, ahorita fue Colombia, pero Centroamérica, ¿no? Perú, Bolivia, ver de qué manera se están cruzando todas las formas de violencias que tienen que ver mucho con el despojo de los territorios, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir cerrando esta primera mesa. Yo quería decir, solo para cerrar, que ese diálogo entre disciplinas diferentes a mí fue lo que me sorprendió del primer foro al que asistí sobre cultura e migración, que organizó también Sandra Lorenzano, que de alguna manera desde la academia, y estoy hablando desde la UAM, desde la Universidad Autónoma de Madrid, para nosotros fue sorprendente y tremendamente enriquecedor ver palabras diversas y múltiples, o escuchar testimonios, escuchar relatos, mezclar investigación con narración, con experiencia. Creo que estos foros son necesarios para esa conversación constante de la que hablaba Daniela, de la que hablaba María, imprescindible para de alguna manera ir desbrozando poco a poco esos caminos tremendos y difíciles de la violencia. Dejamos pues, dando las gracias a Daniela, dando las gracias a María, esta primera mesa aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, Sandra, Carmen, y a todo el equipo de trabajo, y por la chance de conocer a María en persona. Un abrazo muy grande a todas y gracias por el tiempo también.